Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Prendamos las cámaras, por favor. A ver, el día de ayer habíamos planteado un ejercicio. No sé si alguien lo hizo, que quiera ganarse esos puntillos extras. Yo lo hice. También lo simulé en LabsLab, va en Multisim, como dijo. A ver, alcemos la manita. A ver, démosle chance a Viviana, ya participó. Jenny. Jenny Cho. Bueno, profe. Pero yo lo hice cálculo a mano porque no he podido descargar Multisim, no me deja la computadora porque ya he descargado bastantes programas. Ya, muéstranos el cálculo, man. Ya. Am, no sé si se puede ver algo. A ver. Ah, no. Ya, sí, sí se ve. Bueno, está creo que un poquito borroso, pero aquí lo que hice primero fue como hay un circuito paralelo al principio, la resistencia 1 y la resistencia 2. Ahí saqué la resistencia equivalente, que me salió 0,68 kilo ohms. Luego continué, la resistencia 4 y la resistencia 5 están en circuito en serie. Entonces a esos los sumé, me dio 2,06. Y con el circuito del frente, que sería resistencia 3, con la resistencia del 3. Los calculé para también sacar la resistencia equivalente, que me salió 1,35. Entonces ya teniendo la de arriba, la resistencia equivalente de 0,68 kilo ohms, y la de más abajo me salió 2,03. No sé si puedan ver porque se me está apagando la pantalla. ¿Sí puede ver? Sí, se ve, pero a ver, lo que pedí el ejercicio era los voltajes en cada resistor. Sí, más abajo, acá abajo saqué el voltaje 1, Ya. voltaje 2. ¿Cuánto le salió el voltaje 1? El, el voltaje 1 me salió 1 voltio. Un voltio. El voltaje, sí, el voltaje 2 me salió 2,2 voltios, voltaje 3, 3,9, el voltaje 4, 1,5 y el voltaje 5, 0,56 voltios. A ver. Pero no sale eso, verá, le cuento.
esos valores. En el primer voltaje nos sale 688 microvoltios. Sí. Déjenme ver. Sí, eso, Jenny, no. O sea, está bien lo que me dice, los conceptos que he aplicado. O sea, en realidad había cómo hacerlo de diferentes maneras. Pero había cómo hacerlo de una forma más rápida, más sencilla y los resultados no son los correctos. No sé, a ver, ¿quién más no ha participado? Démosle chance a Jerick Espinosa. Ya compartí, ingeniero. Ya. Si se ve ahí. Sí. Aquí lo que primero traté de sacar es para comprobar nomás aquí el voltaje total. Y aquí comencé a sacar la intensidad en cada una de las resistencias. Y salió los siguientes valores. Para luego multiplicar por la intensidad que deje compartir otra vez la pantalla. Ya, aquí me salió todo esto. Que el voltaje en la resistencia 1 es 0,687 voltios. Voltaje 2, igual, 3. El voltaje 2 es lo mismo porque están en serie. Va en paralelo, digo. El voltaje 3 está en paralelo y el voltaje 3, 4 y 5, como están en serie, varía. Pero sumando tiene que dar lo mismo que el anterior. Ya. A ver, ayúdenme subiendo ese archivito al compartido que tenemos de las exposiciones. Ahí Sí, creo una carpeta que se llame ejercicio en clase y súbalo con su nombre, Jerry. Para que también lo voy a hacer mejor presentado también. Es que lo hice ayer mismo, a la misma hora lo hice. ya, Así de rápido nomás. ya, para que los compañeros también lo vean. Jerry Ya. Espinosa. Ya. A ver, ¿quién más? Viviana. Sí, A ver, ¿nos puede mostrar cómo lo hizo usted? sí. Obtuve lo mismo que el compañero. Ese era el circuito y lo dividí primero para sacar las resistencias equivalentes primero de esta parte y después de esta. Esta le puse como resistencia equivalente 1 y utilicé la fórmula esta fórmula que era para resistencias en paralelo. Ese era el valor de la resistencia equivalente de esta parte. De la otra parte, como esos dos estaban en serie, primero se sumaba, que eran 1500 más 560, y en paralelo con la resistencia 3, que era 3900. Y el resultado me daba 1347.99 ohm. Sumando esa resistencia equivalente 2, la resistencia equivalente 1, obtenía la resistencia equivalente total del circuito, que era este valor de aquí, 2035.49 ohms. Y esta lo utilicé para sacar el valor del voltaje total del circuito, utilizando la ley de Ohm. Entonces multiplicaba el valor del voltaje, de la resistencia total, por la intensidad que me daba en el ejercicio, y era igual a 1 miliamperio. Y aquí comprobamos, lo puse, pues este es la resistencia equivalente 1, ese es el valor que obtuve, la resistencia equivalente 2 y el valor que obtuve también. Y como vemos, ese es el voltaje que calculé acá arriba, aquí.
Y para comprobar que la corriente sí fuera de 1 miliamperio. Y ya, sí, todo eso. Luego apliqué la fórmula del divisor de voltaje para obtener el voltaje de ambas, que el primer voltaje que entraba aquí y el que entraba acá, esa otra parte para la resistencia equivalentes. Ya utilicé con los valores que ya saqué antes, solo los reemplacé y obtuve este valor de 0.687 voltios para para este primer punto de aquí. Y como esas resistencias equivalentes 1 están en paralelo, pues va a ser el mismo valor. Entonces ya tengo los valores de esas dos resistencias. Es decir, el voltaje 1 y el voltaje 2 va a ser igual a 0.687 voltios. Y aquí calculé para el segundo punto, que sería este de aquí. Y el voltaje que entra es de 1.348 voltios. Pero como en esta parte, como esta resistencia está compuesta de otras 3 resistencias, y esta de aquí está en paralelo con la suma de las otras dos, que son la resistencia 4 y 5, y que las clasifiqué como voltaje de resistencia equivalente 3. Este ya lo tengo, que sería este valor de aquí, pero para la otra utilizo estas fórmulas, ya será la suma, ¿no? Entonces apliqué esta fórmula del divisor de voltaje, igual que arriba, y obtuve estos dos valores. Y bueno, ya tengo todos los voltajes, y aquí está la comprobación. Obtuve lo mismo que mi compañero Jerry, 0.69, como están en paralelo. Acá abajo 1.35 y la suma de estos dos también me va a dar 1.35 porque están en paralelo. Estos dos están en serie, entonces tienen voltajes distintos. Y eso sería todo. Bien. Gracias, Viviana. Ayúdenos igualmente subiéndole al compartido, ahí créele una carpeta, igual dentro de la carpeta que diga ejercicios en clase. Ponga su nombre y ayúdeme también con el archivo en Proteus que ha hecho. Ya. Ya, eso chicos, está bien lo que dice Viviana. Patricio. Pero yo hice, pero aquí en una hoja. Ya, no No sé. sé. Que encima está con filtros. Solo es el fondo para que no se vea desordenado. Es el fondo enfocado. Ya ves. ¿Se ve algo? Más o menos. Se revés. ¿No le Bueno, puede tomar una foto? Compartirlo. mejor creo que va a ser eso. Sí. Hasta mientras, Cristian. Cristian, Yo lo hice en Multisim. Obviamente, pues, digamos, los primeros cálculos los hice a mano, pero de ahí para calcular el voltaje simplemente lo hice en Multisim. No sé si pueda hacerlo, ¿vale? ya, pero esperemos entonces a ver, Andrea. Yo también lo tengo en el cuaderno. ¿Perdón? Dice, vea. Lo tengo en el cuaderno también. En el cuaderno, ya, entonces tómale una foto y súbale el compartido, ¿ya? Ya, pero yo primero saqué la corriente. ¿Cómo? Primero saqué la corriente. La corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Ya, pero sacó los voltajes también. Sí, pero primero la corriente. Y después le apliqué la ley de Ohm. Ya, súbalo para chequearlo. John. Ya, yo comparto ese PowerPoint también. Ingeniero, disculpe, ¿la carpeta en qué parte se encuentra? Déjeme. Ya tenía que haberla creado. Espérenme para crearla ya de una vez.
Está en la unidad 2 donde les dije en exposiciones. Exposiciones. ¿Dónde está? Ah, ya, ya. ¿Dónde son las exposiciones? Aquí, informe exposiciones unidad 2. Informe exposiciones unidad 2. Ahí está el drive donde estaban subiendo los grupos de exposición. Voy a crear una carpetita aquí. A ver. No, es que no sabía en qué carpeta. Ya, ahí creé una carpeta que dice ejercicios en clase. Ahí dentro de esa carpeta crean una con su nombre. Ya, continúe, John. Ya aquí yo primero saqué la resistencia total del circuito, calculando por partes. Primero esta parte de acá, con la fórmula para sacar las resistencias en paralelo. Ya, Igual, igual acá primero las saqué las que están en serie, le sumé y luego apliqué para resistencias en paralelo. Ya luego sumé los valores de aquí, de esta parte y de este, para obtener la resistencia total del circuito. Ya para obtener el voltaje, lo que hice fue utilizar la fórmula de intensidad por resistencia y obtuve un voltaje de 2.04. Luego para el primer resistor utilicé la fórmula de divisor de voltaje, tomando como resistencia la resistencia total de esta parte, así como si fueran en serie estas dos. Y obtuve el voltaje de 0.6875. Y como son resistencias en paralelo, sí, en paralelo, el resistor 1 y el resistor 2 tienen la misma resistencia, el mismo voltaje, mejor dicho. Ya. Para el resistor 3, igual utilicé la fórmula de divisor de voltaje, utilizando la resistencia total de esta parte de aquí, es decir, ese valor de 1.348 kilo ohms, ¿ya? Y así obtuve el voltaje. Y como esas dos también están en paralelo, este valor de aquí va a ser igual al valor de estas dos resistencias. Ya, entonces por eso también apliqué aquí mismo y obtuve el voltaje que pasa por esta parte del circuito, que es 1.348 voltios, y luego saqué también la resistencia total de esta parte de aquí, que sería 2.06, y apliqué otra vez la fórmula del divisor de voltaje. Y obtuve estos dos valores para el resistor 4 y el resistor 5. ya. Y lo simuló también en Multisim, ¿no? Sí, aquí está, así se ve. ¿Y si Sí, aquí está la explicación. le salió lo mismo? Sí, ve, por ejemplo, si mido aquí, las dos resistencias me sale 1.348 voltios, lo que debería igual salirme como si fueran solo una resistencia. Ya. No sé si le puede borrar la fuente para probarle la fuente de corriente, no era necesario que le ponga. Esa le puse porque salían diferentes los valores, y también midiéndole todo la corriente, salía otra que no era un miliamperio. Entonces solo por eso le puse, porque salían diferentes. Mm, Ahí sí salen iguales, pero si no le ponía ese salían otros valores. Casi parecidos, pero no eran los mismos. ya. Bueno, lo sube también al compartido, ¿ya? Con ese Ya eliminado. ingeniero la esta, una foto. Ok. Ya, a ver, ¿quién más tiene por acá? Ronald. Sí, dicen, ya comparto la pantalla. Como pueden ver, yo aquí lo simulé en Multisim.
Para poder simularlo, primeramente tuve que utilizar las fórmulas para, primeramente, sacar el divisor de voltaje en las dos resistencias y para sacar el divisor de voltaje en las dos resistencias, tuve que usar la fórmula que dice que que dice que R2 para sacarla hacia la corriente de N1, que decía que R2 sobre R2, a ver, R1 es igual a R2 sobre R1 más R2 para sacar la resistencia, para sacar por decirlo, sacar la corriente en la resistencia 1 y para sacar la corriente en la resistencia 2 tuvo que usar vuelta la fórmula que dice que R2 igual a R1 dividido para R2 más R1, sacando las fórmulas también igualmente para la resistencia 3, igualmente para sacar la resistencia 3 tuve que a R4 y R5 sumarles para que quedaran en una sola resistencia y así las dos se hagan en paralelo y poder sacar la corriente de R3 utilizando la fórmula ya vista. Cuando lo simulo ya se pueden ver las corrientes, que la de R1 sale a 689 microamperes, que en amperes sería a 0,689 a 0,689 miliamperes, y en tanto la resistencia 2 sale utilizando las fórmulas, sale a 313 microamperes, que en amperes sería 0,325 miliamperes. Igualmente la resistencia 3 usando usando la fórmula me salió que su corriente en esa resistencia sale a 346 microamperes, que en amperes sería 0,3456 miliamperes. Y igualmente igualmente la corriente de la resistencia 4 y la resistencia 5 unidas salen que es de 656 microamperes, que bueno, en amperes sería 0,654 calculada miliamperes. Y para sacar el divisor de voltaje en la resistencia 4 y en la resistencia 5, lo que hice fue multiplicar la resistencia 4, que es de 1500 ohmios, para la misma resistencia, para la corriente que es de 0,656 miliamperes. Igualmente, para sacar el voltaje en la resistencia 5 tuve que multiplicar la, la corriente, la corriente porque tanto como resistencia 4 como resistencia 5 comparten la misma corriente, debido a que están en serie. Y haciendo los cálculos me dio que, que el voltaje entre la resistencia 4 y la resistencia 5 me dio un voltaje de 1351 voltios. Igualmente aquí, como dice una ley, el voltaje en paralelo se comparte. R4 y R5 que están en sí unidos, porque el voltaje está compartido. También el voltaje sería para la resistencia 3, y el voltaje que comparte R1 y R2, multiplicando la corriente la corriente de R1 con la resistencia de R1 y multiplicando la corriente de R2 con la resistencia de R2, me da que su voltaje compartido es de perdón, no sé esta cosa. No sé, no sé por qué no se abre, pero aquí me daba que tenía Está en la esquina de abajo el multímetro, la pestaña del multímetro. Abajo a la derecha. aquí. No, o sea, más acá se le ve la pestaña acá, donde, ahí como te explico, de tu ventana, acá abajo, en donde están las notificaciones. Ah, Ahí está abierto. no se veía, perdón. Así, me sale que aquí tengo aquí un voltaje de 689, 0,025 milivoltios, que en voltios sería 0,69 voltios, y sumando me da que tengo un voltaje total de ser 2,024 voltios, y así es como hice. Y para saber si fluye la misma corriente, puedo poner si fluye la corriente de un miliamperio, puedo poner aquí un amperímetro que fluye aquí, y como ves, se puede ver que fluye una corriente de 1 miliamperio. Es todo. Gracias.
Gracias. Bien. Ahí estamos todos, ¿no? Cortali. Y yo ya la pasé para mostrar, ya la tengo aquí. ¿Lo podría compartir? De acá. Más que en ciertos lados obviar unas fórmulas. Por decir aquí el 1.5 ya lo sumé directamente y se lo paso acá, dando aquí el 1.5 kilo ohms y 560 ohms da 2060 ohms y se le suma a esta capa. Primero yo obviamente saqué la resistencia total. Entonces hice la fórmula sobre 1 y después se lo hizo sobre 1 de nuevo para sacar la resistencia de todo este circuito en serie en esta parte. Me salió 1347,98 y de ahí hice también de la misma forma esta con 1 kilo ohm, 1000 ohms y 2200 ohms. Son estos sumados con la fórmula de resistencias en paralelo, da 687,5 ohms. Aquí podemos ver, para comprobar también de cierta manera que la resistencia total va a ser menor a cualquiera de las dos. Y finalmente, como estas se tomarían como resistencias en serie, se las suma a estas, nos da una resistencia total de 2035,48 de ohms. Con esta resistencia total podemos utilizar los miliamperes por la resistencia para sacar el voltaje total de todo el circuito, es de 2,03. Aquí hice primero el voltaje de todo este conjunto y el voltaje de todo este conjunto para comprobar. El primer voltaje me dio 0,6875 y el segundo me dio 1,34798, dándome un resultado de 2,035. Aquí hice una comparación del voltaje que calculé al principio con el de aquí. Obviamente varía por un 0,5 ya que a este lo redondeé. De ahí saqué el amperaje de este de aquí. Bueno, esto ya lo hice más en calculadora. Le saqué el amperaje haciendo la fórmula para sacar el la intensidad de la corriente en una resistencia en paralelo. Entonces, en este caso, la dividí a esta corriente, se la multiplica la resistencia totalera sobre resistencia en X por la intensidad. Entonces aquí nos sale, yo le puse en amperes, obviamente por eso da muchos ceros. En miliamperes sería 0,654 miliamperes y en el lado de acá daría 0,35 miliamperes. Al sumar esto me da 1 miliampere. Entonces con este voltaje utilicé la fórmula de voltaje es igual a la intensidad total por resistencia. La intensidad total que entra es aquí, por la resistencia de 1.5 kilo ohms es 0,975 y en la resistencia 2 que se lo multiplica da 0,364 voltios. Aquí me olvidé el voltio, perdón. Y finalmente acá, como es una única resistencia y está en paralelo, el voltaje no va a variar, va a ser el mismo que el de entrada. Y finalmente cuando vuelva ya se va a cumplir con todas las sumas de esto. Entonces aquí la suma de este voltaje de aquí con este voltaje de aquí me dará el 1,3479. Al unirse con este, obviamente no va a inferir nada, pero va a ir con 1,34 más el voltaje de acá de 0,68 me da 2,035, algunos decimales más, pero que esté redondeado y es igual al voltaje total. Creo que debo de pasarlo, eso sí, que está un poco desordenado y no se entiende mucho. Ya, Patricio. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, como le dije, pero yo lo tengo abreviado en Multisim, como le dije, más corto. Cristian, a ver, ¿no lo mostró ya Cristian? No, profe. Muéstrelo, Cristian. Ya, se ha puesto una fuente de corriente, ¿ya? Está sin audio, Cristian. Bueno, lo primero que había que hacer, primero en nuestro circuito no teníamos un voltaje, entonces lo que había que hacer pues era calcular el voltaje total del circuito. Entonces lo que yo hice pues fue simplemente simular todo el circuito y pues medir lo que sería el voltaje total. Entonces aquí tenemos el voltaje total.
Una vez que ya tenía el voltaje total, igualmente lo hice a mano para comprobar si es que está bien. Lo que hice pues fue lo que han explicado mis compañeros, sumar pues las resistencias en paralelo, las resistencias que están en serie acá, la resistencia 4 y 5 en serie, y luego finalmente sumar la resistencia 1, 2, la resistencia 3, 4, 5 y nos da la resistencia total. La resistencia total nos sirve para utilizar la ley de Ohm para sacar el voltaje total, que es el cual lo comprobé acá también simulándole multisim, que me sale lo mismo, 2.035 voltios y 2.035 voltios. Entonces una vez que ya tengo el voltaje total, lo que hice pues fue simplificar los pasos, porque aquí en multisim ya podemos calcular el diferencial de voltaje. Entonces lo que yo hice, lo que le explicaba es de que yo simplemente lo simplifiqué. Entonces digamos aquí ya tenemos lo que es, ya coloqué la fuente de voltaje que la acabo de sacar, porque la necesitaba sacar, y ya tengo ya todo para calcular el diferencial de voltaje en cada resistor. Entonces simplemente lo corremos y nos da el voltaje que es en cada resistor. Nos da 0, aquí sería 0.687 voltios si queremos ya transformarlo directamente a voltios, pero aquí estaría 687 milivoltios, 687 milivoltios, 1.35 voltios, 981 milivoltios y 366 milivoltios, que es prácticamente igual los datos que han mostrado también mis compañeros calculándolo manualmente. Entonces es lo que le explicaba, yo lo hice más corto porque Multisim ya nos da también esa herramienta para calcular los voltajes. Y como el ejercicio solo nos pedía eso, entonces yo lo hice de esta manera. Ya, está bien, gracias. Igual lo sube, por favor, ya, y compartir. Ya. Bien, chicos. A ver, estamos. Pero una pregunta, ¿dónde hay que subirlo? ¿Perdón? ¿A dónde hay que subirlo? En el compartido de las exposiciones, que está en la unidad 2, ahí hay una carpeta que dice ejercicio en clase. Dice exposiciones, Sí. unidad 2. Exposiciones de unidad 2. A ver, les comparto. Aquí estamos en la unidad 2, ¿no? Aquí exposiciones, unidad 2. En el compartido, ¿no es cierto?, del Google Drive. Ay, no, perdón, no es. Acá, informe exposición, unidad 2. Y aquí tenemos este que es ejercicio en clase. Y ahí crean una carpeta con su nombre. Ya he subido Viviana. Viviana, crea una carpeta y póngala dentro de una carpeta, ¿ya? Ya lo hago. Ya. Bien. Ahí estamos, ¿no? Nadie más. Los demás compañeros entendieron lo que hicieron los compañeros. Veo que han utilizado diferentes formas, diferentes métodos. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Quieren que lo hagamos? Comenten, comenten. María del Cisne, Andrés, Cristian, Jean-Pierre, Thais, Jordi. Tal vez podemos hacerlo, ingeniero. Sí, yo diría que lo hagamos. A ver, vamos a ver acá. Ya. A ver, los compañeros, algunos hicieron encontrando la resistencia equivalente de todo el circuito, ¿no? Y encontraron este voltaje de aquí, este voltaje de la fuente. Esa es una forma, ¿no? Una forma de hacerlo. Hay diferentes, ¿no? Aquí la idea, perdón, la idea es utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Es decir, la ley de Ohm, lo que es divisor de voltaje, divisor de corriente, lo que son las leyes de Kirchhoff, voltajes, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de resolver. Vamos a hacer. Entonces, la idea de esto era encontrar los voltajes, encontrar este voltaje, el voltaje en la resistencia 1, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5. ¿Sí? Como decía Patricio, por ejemplo, en este de aquí, si yo calculo ya el voltaje B1, ya necesito calcular el B2. Como decía Patricio, aquí como están dos resistencias en paralelo, se supone ya de antemano yo sé que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2. ¿Sí? Pero bueno, vamos a calcular.
Como dato yo tengo primero los valores de las resistencias y tengo este valor de corriente total que está ingresando a este nodo. Aquí podemos poner un nodo A, nodo B, nodo C. No tenemos el valor del voltaje de la fuente, pero no la necesitamos. Bien, entonces vamos primero con esta parte de aquí. Bien, entonces para calcular esto, el voltaje aquí podría utilizar, por acá el voltaje, podría utilizar la ley de Ohm, que me decía que voltaje era igual a corriente, ¿no? Corriente 1 por resistencia 1. Pero aquí me faltaría tener este valor de corriente, ¿no? Pero como yo ya tengo este valor que ingresa, aquí podría utilizar la ley de Kirchhoff, ¿no? De corrientes. Entonces la corriente que ingresa a este nodo va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar aquí divisor de corriente, por una parte. Entonces podría decir yo que la corriente en 1 era igual a, voy a utilizar aquí, ¿no? Esta corriente de aquí, corriente 1. Según la fórmula que me decía, era igual a la corriente opuesta, es decir, R2, dividido para la suma de las dos resistencias, de R1 y R2, estos dos que están en paralelo, ¿no? Pues un divisor de corriente. Y eso yo lo multiplico por la corriente total que está entrando, en este caso, de 1 miliamperio. ¿Ya? Entonces, esto me da, aquí, sería 1 kiloohmio dividido para 1 kiloohmio más 2.2 sería 3.2 kiloohmios. ¿Cuánto me da eso? Si me pueden ayudar. Perdón. Es resistencia 2.2 kiloohmios. 2.2 dividido para 3.2. 0,6875. Y eso multiplicado por 1 miliamperio. Bueno, si lo multiplicamos por 1 miliamperio, lo único que hacemos es esto, ¿no? 0,685 miliamperios. ¿Sí? Lo que es lo mismo, si yo muevo la coma, sería 687.5 microamperes. ¿Sí? Esta es la corriente. Entonces regresamos acá. Entonces, el voltaje 1, 687.5 microamperes por 1 kiloohmio. Entonces, aquí, a ver, pongámosle más fácil. Microamperes, ¿no? A la menos 6. Y aquí sería por 10 al cubo. Sí, entonces aquí se suma. Se tendría menos 3. Entonces me daría 687.5 por 10 a la menos 3. ¿No es cierto? Aquí estoy sumando los exponentes. Lo que es lo mismo a 600, vamos a redondear, 88, aquí sería milivoltios. Sí, entonces sería el voltaje 1. Mi primera respuesta. Vamos a darle por acá. Entonces aquí tendría 688 milivoltios. Entonces, como les decía, aquí como están en paralelo, yo podría también calcular, ¿no? Con la misma fórmula, pero sería innecesaria, ¿no? Porque están estas en paralelo. Entonces se supone que este voltaje 2 es igual a 688 milivoltios. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos con el 3, voltaje 3. Ahora miren, ¿qué nos decía Kirchhoff? Este voltaje de 1 amperio, miren, se divide por acá, en esta corriente 1, que fue de 687.5 microamperes. Y acá se divide también en otra corriente que, bueno, no la hemos calculado, ¿no es cierto? Pero esas dos corrientes nuevamente se suman acá. Y aquí saldría ¿cuánto?
¿Cuánto saldría? ¿Se acuerda que yo les hice un ejemplo en alguna ocasión? Yo tengo, bueno, la energía eléctrica se lo podría simular a una tubería de agua. Yo tengo aquí agua, ¿no? Caudal de agua. Si yo aquí pongo, digamos, una Y, que esta es más delgada, entonces parte del agua va a ir por acá y más agua va a ir por acá porque este es más ancho, ¿no? Equivale a tener, digamos, una resistencia más baja. Entonces este caudal de aquí se va a dividir, ¿no? En dos partes. Dos caminos. Y si acá nuevamente las uno, en cambio se vuelve a sumar estas corrientes, este caudal de agua. Entonces este caudal que ingresó aquí, miren, se dividió y nuevamente acá se volvió a salir. Lo mismo sucede acá en electricidad. Yo tengo esta corriente de 1 miliamperio, entonces se divide acá, ¿no? En 688 microamperes y acá en otro valor que no lo hemos calculado, ¿no? Pero estas dos corrientes nuevamente se pasan por este circuito y nuevamente se suman en este nodo B. Y aquí en cambio sale. Entonces, ¿qué me decía Kirchhoff? La corriente, la suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, en este caso, aquí estaría saliendo igual 1 miliamperio. O sea, este miliamperio que entró aquí se dividió, divisor de corriente, y acá nuevamente se suma y sale igual 1 miliamperio. ¿Okay? Y este 1 miliamperio está ingresando aquí, al nodo C. 1 miliamperio. Y acá se está dividiendo, en cambio, en una corriente 3 y en una corriente 4. ¿Ya? Entonces, quiero calcular el voltaje acá. Entonces, necesitaría calcular esta corriente 3. Entonces, vamos a hacerle acá con otro color. Ya, entonces la corriente 3, en este caso, es un divisor igualmente, ¿no? Es un divisor. Entonces, tendría que calcular la resistencia opuesta, es decir, esta resistencia de acá, que vendría a ser aquí una resistencia equivalente. Como están en serie, tendría que sumar, ¿no? R4 más R5, que es ¿cuánto? 1.5 kiloohmios más 560. ¿Cuánto me da eso? 2060 ohmios. Ya. 2000. No. Sí. Así. Sí, entonces aquí sería 2060 ohmios dividido para la suma de estas dos. O sea, de 2060 más la que tengo acá, que sería de 3900 ohmios. Y eso lo multiplico por la corriente total, que es de 1 miliamperio que está entrando. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí ayúdenme a calcularle. 2060 dividido para 2060 más 3900. ¿Cuánto? 0.3456. 3456. Ya. Multiplicado por 1 miliamperio. Y esto sería 0,300 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Amperios. Que sería igual a 345.6 microamperes. Entonces igualmente aplico acá. Entonces el voltaje en 3 sería corriente 3 por resistencia 3. Entonces sería 345.6 por 10 a la menos 6 por
la resistencia que es de 3.9 kilo ohmios. Entonces igualmente acá, este 3 se va con este, me quedaría por 10 a la menos 3. Ayúdeme a multiplicarle este valor 345.6 por 3.9. $1,347. 1347, ya. Y este de aquí, como es a la menos 3, pues aquí quedaría 1.347 voltios. Me quedaría acá. Entonces el voltaje 3 es igual a 1.35, pues redondeamos, voltios. Ya. Ahora, el voltaje 4 y 5 también podríamos calcularlo de diferentes formas. Podríamos, por ejemplo, calcular por divisor de voltaje. Porque miren que como están en paralelos, este 1.35, aquí también si yo midiera y lo mostraron los compañeros, también es de 1.35 voltios, el cual se va a dividir en estas dos resistencias. También podría usar eso, ¿no? Divisor de voltaje. O podría también calcular por las corrientes. Porque hay otra cosa, miren. Calculémosle de las dos formas. ¿Qué hora es? Si tenemos 5 minutos. Déjenme borrar esto de aquí. Para que vean. Ustedes ven que puedo calcular de diferentes maneras. Voy a calcularlo primero por la corriente. Entonces, miren. Voy a calcular esta corriente. Como estas están en serie, esta corriente 4 es la misma. ¿Sí? Es la misma, digamos, la misma corriente. 4 y 5. La que pasa por aquí. Porque son en serie. ¿Se acuerdan que la corriente en resistencias en serie son iguales? Entonces, tendría que calcular esta corriente. Entonces, voy a calcular. Voy a ponerle corriente. No le voy a poner corriente 4. Voy a ponerle... No, sí. Bueno, pongámosle aquí. Entonces, corriente... Hola, rapidísimo. Entonces, les decía que la corriente 4 es igual a la corriente 5, ¿no? Porque están en serie. Y esto de aquí, según Kirchhoff, ¿qué me dice? La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a la suma de lo que entró, que fue de 1 miliamperio, menos lo que se dividió para acá, ¿no? Que fue ¿cuánto? Corriente 3, esto. 345.6 microamperes. Pongámosle este en micro también. Para poderle... Sería 1000 microamperes. Ya. Le convertí, ¿no? Este de aquí simplemente de 1 miliamperio le convertí a micro. El de 1 miliamperio le convertí a 1000 microamperes para poder hacer esta operación. Entonces, ¿cuánto me sale? 1000 menos 345.6. Salir 600 algo. 654,4. Microamperes. ¿Ya? Esta es la corriente. Entonces, igualmente yo podría aquí, entonces decir voltaje 4 sería igual a 654.4 por 10 a la menos 6 por la resistencia que aquí es de 1.5 por 10 al cubo ohmios. Es igual, aquí se va y esto me queda por 10 a la menos 3. Ahí multiplicando 654.4 por 1.5. $981.6. Ya, lo que es igual a 981.6 milivoltios. Pongámosle por acá. Pues este voltaje 4 es igual a 981.6 milivoltios. ¿Sí? Y aquí podría calcular lo mismo. Con la misma corriente podría ser voltaje 2, corriente 5, que es la misma, ¿no? De la corriente 4, por la resistencia 5. Una forma. Otra forma, miren, divisor de voltaje. Este voltaje de aquí,
¿Era de cuánto? Era de 1.35 voltios. Podría restarle aquí, restarle menos los 900. Podría ponerle en voltios 0.9816 voltios. Y eso sería el voltaje 5. Hay varias formas de hacerlo. O lo podría hacer también como un divisor de voltaje, ¿se acuerdan? El voltaje 5 es igual a la resistencia, en este caso es la misma, 560, dividido para la suma de las dos. ¿Cuánto era la suma de las dos? Acá lo calculamos. 2060. Por el voltaje total, que es de 1.35 voltios. Sí. Si bien puedo usar de diferentes formas, como desean. Hagámosle con esta primera de aquí. Entonces, el voltaje 5 sería la misma corriente, ¿no? Que sería 654.4 por 10 a la menos 6 amperes por la resistencia que aquí es de 560 ohmios. Fíjense, multiplicando 654.4 por 560. 366,4. ¿Cuánto? 366,4. 366.4, comienza la menos 6, aquí tendría micro, estos voltios. Microvoltios. Es el voltaje 5. Aquí sería voltaje 5 igual a 366.4 microvoltios. Listo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Qué dicen, chicos? Estamos, ¿no? Bueno, estamos ya con el tiempo. Quedemos hasta ahí. El día de mañana continuamos, por favor, con el resto de la asignatura. Buen día. Cuídense. Ingeniero, ¿Sí? le pido por favor que me ayude con la asistencia. Ya tuve un problema con mi internet y a las 10:37 ya me marcó, perdón, a las 9:37 ya me marcaba falta injustificada. A ver. ¿Nombre? Josué David Chávez. ¿Ya? ¿Listo? Ingeniero, Muchas yo gracias. también tuve un problema y ayer le escribí y le dijo, y usted me dijo que le comente esto. Tuve un problema con internet y no pude marcar asistencia. A ver, ayer, déjeme ver. Ayer estuvimos 20. Sí. ¿Tu nombre? Jovin Steven Urrego Gómez. Listo. Ya, gracias, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana.